Carlos Jacanamijoy es uno de los artistas colombianos más reconocidos en el país y en el extranjero. Nació en el valle de Sibundoy, en el Putumayo, en una aldea llamada Santiago. Lo recibió su familia ahí, entre la ceniza del fogón de su casa. Mi mamá no fue al hospital, sino que lo atendió una partera y mis abuelos. Y mi papá también estaba ahí, y algunas hermanas. Es el sexto de 2 hermanos y de ellos es el único que tiene varios títulos universitarios. Entre ellos es el primer artista indígena graduado de la Universidad Nacional. Ha vivido en Madrid, Nueva York y Londres. Ha viajado por el mundo con su arte y aún no ha perdido su acento. Uno no debe avergonzarse de los acentos, así como del fenotipo, como, no sé, de la diversidad, de eso se trata. Maravilloso me parece, porque te imaginas, por ejemplo, todos hablando con un acento neutro, o sea, el acento famoso ese CNN, entonces me parece rico. Ha viajado también a lo profundo de su interior, no solo con el yagé y otras plantas medicinales, sino en el silencio, ante un lienzo y sintiendo. Nunca ha tenido sentido del olfato y eso le ha sensibilizado a los otros. Por eso también siente los colores. Digamos, en mi taller hacía una autoetnografía, como un laboratorio al interior de mí mismo, hacer como buceando en mi cultura y todo eso, recogiendo con colores y con formas y con percepciones lo que sentía, un poquito de sinestesia también. Lo que sentía lo iba dejando como un niño con colores. Sin venir de una familia de artistas, tuvo un gusto y un talento especial para dibujar desde que era niño, que luego cultivó con estudios en varias universidades. Hoy en día vive en el barrio La Macarena, en Bogotá, donde tiene su taller, pero aún tiene firmes las raíces de donde viene. No soy un nadador, un cazador, ni nada de eso. Soy más bien más citadino que cualquier otra cosa. Pero crecí en lo que yo te decía, en la chagra, con los abuelos y con mi abuela. Y la verdad, la abuela, y con razón, cuando pisaba uno una hojita, le decía, mire, y casi que de la oreja, y le hacía pedir venia. Le decía, mire, pídale perdón a esa planta y aprenda qué es eso. Puede ser remedio, puede ser veneno, puede ser alimento para usted. Entonces aprenda qué es esa hojita, esa raíz que usted acaba de pisotear o acaba de pisar. Entonces esa parte, esas son las lecciones maravillosas. Ni siquiera pensar que la naturaleza es lo que estamos pisando. Somos nosotros, los seres humanos, parte de la naturaleza. La mezcla de culturas en las que ha crecido, la cosmovisión indígena y la religión católica, la diversidad de lenguas, acentos, lugares y creencias son su mayor riqueza, su arte. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. Si quieres empecemos por tu familia, tus primeros recuerdos. ¿Tu papá cómo era? Tu papá me llama mucho la atención. Bueno, mi papá, creo que eran 4 hermanos que quedaron huérfanos cuando mi papá tenía unos 14 años, algo así más o menos. Y pues vivieron con la abuela. Y bueno, con el tiempo mi papá fue de los pioneros que viajó más allá del Valle de Sibundoy, de Que donde salió yo nací. del Putumayo. Salió del Putumayo. Es que en ese tiempo habían 3 pioneros, cuando mi papá era adolescente, habían 3 pioneros, digamos, que salieron con la medicina tradicional. Los ingas somos descendientes de los incas. Por eso hablamos el quechua y hay mucho quechuismo, hasta el suroccidente colombiano sobre todo. Hay algunos teóricos que dicen que llegaron hasta el sur de México el quechuismo, y en Colombia tenemos mucho quechuismo, aunque no nos demos mucho de cuenta de que el quechuismo solamente llega hasta el Valle del Cauca, por ejemplo. Entonces, nosotros venimos de una rama que se llamaba los Mitimac. Entonces eran viajeros. Y pues me imagino que con esa tradición que hay en la sangre, ellos también no quedaron contentos y empezaron a viajar. ¿Cómo se sostenían? Con la medicina tradicional. Yo creo que de ahí incluso viene el estereotipo de el indio amazónico. El indio amazónico, que es muy conocido aquí en Bogotá, y pues viajaban con la medicina tradicional. Y mi papá
salió con estos mayores que ya habían salido a los 14 años. Eso es parte de su historia. Y bueno, a partir de ahí, toda la vida fue muy viajero. Entonces nosotros fuimos 12 hijos, 6 hombres y 6 mujeres, pero mi mamá cuenta que tuvo 18. Los 6 no alcanzaron a llegar incluso hasta el año de edad, más o menos. Pero somos 6 hombres y 6 mujeres, yo soy el sexto de la familia y casi todos seguían la tradición de mi papá, que se volvió en tradición familiar. Incluso entre los ingas, muchos viajaban, por lo general se instalaron en Venezuela, pero lo que uno ve en varias capitales de Colombia hay cabildos y ingas, y también incluso en Venezuela. Y bueno, mi papá fue un viajero así. Lo que yo, digamos, mi percepción así de niño es que siempre a mi papá lo recuerdo siempre machacando hojas, siempre inquieto por la medicina. Tenía muchos amigos chamanes, de ahí yo conozco esa parte, digamos, del chamanismo, esa relación muy estrecha con la medicina tradicional. ¿Y la medicina tradicional te refieres al yagé y a qué más? Hay muchas plantas, bueno, digamos la reina de las plantas es el yagé, pero hay muchas. Hay otra que se llama el chichaja, que es de los del Alto Putumayo. El yagé es de los del Bajo Putumayo porque es de la selva, pero los practicantes pues son muchos, ¿no? De diferentes regiones. El Putumayo es muy vasto, el Putumayo tiene Alto, Medio y Bajo Putumayo. A veces es mucho más fácil llegar a Nueva York o a cualquier capital del mundo que a una región lejana del Putumayo. Nosotros somos del Alto Putumayo. ¿Que es Santiago que se es llama el Santiago pueblo? Putumayo, en el Valle de Sibundoy. Es muy similar a Bogotá. ¿En qué sentido? Es un pequeño valle, casi la vegetación, el ecosistema es muy parecido, pero es andino, ¿no? Luego viene el Piedemonte, que está en Mocoa, que se volvió famosa por la tragedia, y luego la Gran Selva. Nosotros con mi papá viajábamos hasta el Piedemonte. Ahí fue donde yo recuerdo pues todas estas experiencias con estos taitas y todo esto, esas vivencias con mi papá. ¿Cómo eran un poco? Cuéntame qué recuerdas. Pues entre los ingas, casi que en su familia hay historias de que cuentan de que casi que desde pequeños, antes de tener uso de razón, así sea de agotica, le daban nosotros éramos muy cercanos a las plantas medicinales. El yagé también lo daban desde pequeño, dosificado. Y mi vida con el tiempo se convirtió en arte, en expresión artística. Fue muy, de verdad, esa relación muy estrecha con la naturaleza, con esa cosmovisión inga, con esa manera, con esa tosudez, por ejemplo, de mi abuela, de las personas mayores, con la tradición oral, con los cuentos, con esos mitos, con esa manera de ver la tierra de verdad, la tierra me refiero al planeta, a la tierra, de verla como madre o como hermana o como parte de uno. Y le hablaban a los animales, le hablan a las plantas. Yo viví mucho de mis hermanos, yo fui el que vivió muy, digamos, allá en el Putumayo, porque me quedé allá. De esa tradición que te contaba, que eran viajeros, casi toda mi familia hubo un tiempo en el que se fueron casi todos. Y yo me quedé en el Putumayo porque preferí continuar con los estudios, digamos, formales. Terminar el bachillerato, que no era parte de la tradición familiar. Yo rompí, digamos, esa barrera de terminar el bachillerato estoy hablando de cuando el bachillerato era una hazaña. Ahora ya ni siquiera un pregrado es una hazaña. Y luego pues pisé la universidad. Mi familia es muy católica. Entonces era como que bautizo, confirmación, primera comunión, termina la primaria y empieza a trabajar, a viajar con ellos. Y yo rompí esa tradición, no sé, de manera intuitiva, no sé qué impulso había en mí. De pronto, pienso yo que desde chiquito me gustó muchísimo el dibujo y la pintura. Incluso yo terminé el bachillerato gracias a que sabía dibujar. No era porque era un niño ñoño ni juicioso, sino que me gustaba llevar bien los cuadernos. Y así aprendí.
Así memorizaba las cosas. Increíble, con el dibujo. Y eso, hablemos de esos orígenes del dibujo que también por ahí leí que eran con carbón de cocina en costales. ¿Cómo empezaste a dibujar y cómo desarrollaste ese gusto? Sí, eso también vino de manera natural. Tenía esa facilidad como las que tienen muchas personas, por ejemplo, con el canto, me parece maravilloso. Hay personas cuenteras, desde chiquitos, repentistas. En ese mismo sentido, digamos que yo también tenía esta habilidad del dibujo desde muy pequeño. Y entonces, antes de entrar a la escuela, incluso yo ya rayaba y dibujaba y todo esto. Y en la escuela, pues me caractericé por eso, de los niños que ganan los concursos de dibujo, de pintura y todo eso, pues me encantaba. Incluso la materia que más me encantaba y me sentía extraño era porque era de los que le gustaban el dibujo y la pintura. Y casi a todo un colegio, para nada les gusta eso, sino que lo cogen como recocha. Y yo sí me caracterizaba eso, pues por supuesto, con algunos compañeritos, ¿no? Muy pocos. Y entonces yo creo que eso mismo me hacía que eso se volviera algo atractivo para mí. A los 13 años leí la biografía de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci y busqué los primeros tomos. Alcancé a comprar solo esos primeros tomos, pero tomos quiero decir, no, eran unas versiones muy pequeñas, pero las devoré y yo ahí pensé, yo dije, quiero ser como ellos. Si hace siglos atrás ellos eran así, imagínense cómo puede ser uno, que sea inventor, médico. Me inspiraron muchísimo. ¿Y qué te inspiró de ellos? ¿Qué recuerdas de su historia que te conectó? Sobre todo, digamos, el dibujo. Incluso empecé a copiarlos. El dibujo. Con el tiempo me di cuenta que los maestros no solamente de las artes, sino en todos los campos, dicen que la observación de la naturaleza te va a enseñar muchísimo. Y a mí, con el tiempo, me he dado cuenta hoy, ya mirando en perspectiva y a la distancia, de que sí, la observación de la naturaleza, la contemplación, es algo maravilloso. En ese tiempo no, yo quería era copiar estampas de católicas, lo que tenía en la casa. En la casa no teníamos biblioteca, incluso en el pueblo. No recuerdo que haya habido una biblioteca así como biblioteca, sino de pronto unos textos escolares o académicos, pero no como biblioteca. Creo que esa manera de copiar y de ver a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci, nada más. Quería imitarlos y ya con el tiempo no sabía que se iba a convertir en toda una vida, un modo de vida. Y además de que se convierta en una herramienta tan fabulosa y que el arte sea algo que puede transformar sociedades y seres humanos. Esa parte me parece maravillosa y yo lo hice de manera inocente. Incluso cuando terminé la universidad no sabía qué hacer, porque bueno, como sabemos en nuestra historia, en la historia de este continente, pues han habido estos procesos históricos que son reales, de racismo, discriminación, y entonces eso pesó muchísimo en mí. Entonces entremos como en esa etapa. Sales del colegio y ya sabes que ser artista, te vas a dónde y sí, cómo te enfrentas con el racismo, que sé que lo has hablado antes y todo, pero ¿cómo lo ves hoy y cuál ha sido ahí como el reto? Quiero decir algo con ese tema porque en una ocasión que tuve una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, mi retrospectiva, un compañero mío del bachillerato de infancia, digamos, me dijo que por qué yo decía eso de lo del racismo y la discriminación cuando en el pueblo me querían tanto. Según él, yo los represento muy bien, pero que yo no debería hablar de esas cosas. Imagínate, eso me parece que es lo que le pasa a las sociedades, que deberíamos decir ciertas verdades como eso, como el racismo y la discriminación, para que podamos salir de eso. Creo que es maravilloso, incluso como sociedad. Estoy hablando en todos los sentidos, no solamente desde un punto de vista de la otredad y todo esto, no, sino como sociedad. ¿Pero a qué te refieres? ¿Como enfrentarlo, hablar de eso, reconocerlo? Sí, todas las anteriores, que pudiéramos hablarlo, que no estigmaticemos algunas palabras, porque por ejemplo, a veces si se tocan estos temas, se cree que son temas de resentimiento social y no es para nada eso. Yo creo que en el momento en el que asumamos
que somos mestizos y que no hay pureza ni de raza ni biológica, y ya está científicamente comprobado. Entonces, no van a haber tantos conflictos en los centros de inmigración, en el mundo. No va a haber estos problemas tan grandes que tenemos de violencia y de guerras. Total. Hace poco Entonces, decías que te referías a esa mentalidad retrógrada de que hay seres superiores e inferiores. Y uno sí, uno como que a veces no cae en cuenta de que esa es una creencia retrógrada inventada. claro, porque digo yo que es muy importante decirlo porque todavía seguimos convencidos hasta la médula que hay seres superiores e inferiores. Y eso se creó. Yo hice unos estudios de estudios culturales y eso se creó con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y ahí se creó esa blanquedad, digamos. Entonces, volviendo al tema de mi infancia, pues sin querer, uno termina como que no queriendo lo que uno es, y eso es lo más grave que puede tener un ser humano en cualquier sociedad. Y eso el racismo puede venir de diferentes maneras, positivo y negativo, y está muy camuflado. El que está hasta la médula es el que ya se creó como estereotipado y quedó así y creemos que es así. Entonces, un niño que viene a este mundo y empieza a percibir el mundo a su manera, va a creer que la realidad es así. Y estamos convencidos de que las cosas son así. Afortunadamente, hoy pues, se habla mucho de estos temas, se está transformando, porque algunas palabras, para hablarlas y decirlas en la cotidianidad, en las calles, en el establecimiento, en los medios de comunicación, a veces nos molestan, ¿no? Como explotan. ¿En qué estás pensando? ¿Como cuál? Por ejemplo, sentimos que andamos en un terreno minado con algunas palabras que les sirven al establecimiento. Sí, y decir las cosas como son es muy importante. Eso solamente tocando este tema de racismo. Ahora de la discriminación en el sexo, en la xenofobia también. Es igual ahora lo que está pasando en Colombia con los venezolanos, por ejemplo. O la xenofobia, igual. Igual en todos los sentidos, la discriminación. Entonces, cuando yo le hablé a este amigo, me entendió. Le hablé, le conté, le dije, mira, es que pasaron casos muy particulares y le conté anécdotas de cosas que pasaban. Me dijo, no, pero contigo no. Le digo, no, es que el tema no es conmigo. Porque él me dice, no, es que nosotros te queremos mucho y yo te quiero mucho. El tema no es personal, el tema es social. Y me quedé pensando en lo que decías ahorita de, pues que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no quererse. ¿Y en qué momento te pasó eso a ti? Como si quieres contar alguna anécdota, yo sé que también has contado, hay un videito por ahí en internet sobre el racismo. Pero si hay algún momento que fue así como devastador y que después superaste y viste con otra perspectiva. Claro, total, hay muchas, incluso, como te cuento, cotidianas, hasta hoy, y siguen pasando. No es que pasó, sí, anécdotas hay muchas, pero lo más fuerte puede ser que internamente uno termine casi que creyendo esa falsa verdad como verdad. Y yo creo que eso es la parte más fuerte de nosotros, hablemos de los colombianos. Entonces creemos que hay blanquedad, digamos. Y casi todo nos lleva hacia allá, en todos los aspectos y en todos los niveles sociales y económicos y políticos. Creemos, por ejemplo, falsas verdades como que la belleza llega de afuera, de las pasarelas europeas y esto. La belleza me refiero al sentido, no sé, las tallas de la ropa, bueno, la blanquedad, el pelo, los ojos, en los fenotipos. Eso, empezando por ahí. Ese es uno. El otro, creemos también que el pensamiento también llega de afuera. Esa es una colonialidad fuertísima que sigue todavía. Como el conocimiento. Total. Y creemos que el conocimiento, las verdades llegan de afuera. Entonces, ¿cómo somos como seres humanos? O sea, pensemos ahora en otra cosa maravillosa que tenemos acá, de todo lo que siempre se habla en Colombia, por ejemplo, que tenemos 2 continentes, que somos el país megadiverso, pluricultural y todas esas bellezas. Y es verdad, el mayor tesoro que tenemos los colombianos, para mí, es el ser, empezando, ¿no? Es el ser humano, es el ADN. Si nosotros exploráramos
todo ese universo que tenemos en la punta de la lengua y en la punta de la nariz, no nos hiciéramos de los de la vista gorda y los de los oídos sordos y viajáramos al interior de nosotros mismos, de verdad somos muy ricos, tenemos mucho de dónde agarrarnos. Y esa es la verdad. Digamos, esa es una de las verdades o realidades a las que yo me aferré sin darme cuenta también, cuando empecé a hacer mi trabajo artístico y pictórico. Y eso, entremos ahí, háblame de cómo ha evolucionado tu arte, cómo empezó, qué querías transmitir, qué quieres transmitir todavía. Sí, cuando terminé, de esos momentos que te digo, de la preadolescencia más o menos, que me pegué, digamos, a esa manera de negar una identidad o de negarse uno mismo. Porque mira, es muy curioso, porque en la cátedra de educación formal en Colombia no estábamos nombrados. Empezamos a existir algunos seres en la Constitución del 91. Y eso parece las Sagradas Escrituras, porque uno dice, bueno, está escrito, pero yo antes existía, y hoy sigo existiendo. Y eso es un poquito triste. Si uno se da cuenta de esa realidad, pues es maravilloso que, bueno, por lo menos en el papel, pero saltar de la teoría a la práctica, pues... Y ahí, perdón la ignorancia, antes del 91 los indígenas no estaban reconocidos como una comunidad autónoma, ¿o cuál era el estatus, pues? Para nada, lo que querían era más bien borrarnos, como campesinos, digamos. No había ese tema de identidad. Y lo que mejor, digamos, poder o fuerza le puede dar a una sociedad es la cultura, es lo que somos, es el ser como seres humanos. Y si estamos negando el ser, pues nos estamos negando. ¿De dónde sacamos un poder histórico, cultural, de cómo sentimos y pensamos el mundo para ofrecérselo a la humanidad? Entonces, sin darme cuenta, yo me di cuenta de eso después de la universidad y empecé como poco a poco a buscar qué quiero expresarme como artista. Yo estudié filosofía, no me gradué en filosofía, pero estudié filosofía. Sí me gradué en artes y ahí incluso me salieron unos empleos, pero yo no quise aceptar algunos empleos, aunque no tenía cómo subsistir, pero quise insistir en ser artista. Entonces tuve que otra vez revisar la historia del arte, buscar dónde hay un nicho para mí, qué vetas están inexploradas y decir, bueno, me voy a meter por aquí, por este camino, a ver qué pasa. Cuando me metí en ese camino, me tocó el debate global del quinto centenario. Me gradué en el 91 en la Universidad Nacional como artista. Que ahí solo un paréntesis, ¿cómo es la escena de tu papá en el grado, que fue con su atuendo? Sí, y eso también fue digamos, por una necesidad, porque, y lo he contado de manera así graciosa, porque cuando hice la primera comunión, me gradué con corbatas, porque es un evento, pues, importante. Luego me gradué de bachiller y me gradué también con corbata y con paño inglés y todo. Y luego la universidad, en ese tiempo eran tiempos de vacas flacas para la familia, y estábamos a punto de quedarnos en la calle y mi papá, de un préstamo bancario y todo esto, casi nos quedamos en la calle. Entonces, justo en ese momento, yo me vine para la universidad y me alcancé a graduar y todo esto, y no teníamos, pues, para los trajes de corbata y de paños y todo esto. Entonces, faltando como unos 5 días, como una semana, no sé, por allá un aleteo y como una luz, como que me dijo, ve, pues volvamos a esto como si fuera un carnaval, el grado mío en la Universidad Nacional. Y de una llamé a mi papá, a mi mamá y les dije, miren, ¿sabe una cosa? Hagamos como si esto fuera un carnaval. Y en realidad es un carnaval. Me parece que es algo bonito. El primer hijo que se va a graduar de la universidad, entonces vistámonos de carnaval. Y ya teníamos todos los atuendos. Y en los atuendos los atavíos de carnaval es maravilloso porque nos vestimos de colores, nos echamos flores en la coronilla, en la cabeza, y ya lo teníamos todo. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer ese día así. Y así fue que llegamos al León de Grey. Y mi papá, bueno, lo bonito es que mi papá me dijo, no, pero Carlitos se enloqueció, porque ¿cómo así? Dijo, ahora que se va a graduar de doctor. Además, ellos no sabían que yo, en mi familia,
Yo tampoco sabía de que las artes plásticas existían, la pintura. Siempre creíamos en nuestra sociedad, en Colombia, creemos que el que se gradúa es de doctor y somos un país de doctores, entonces, o medicina o ingeniería o derecho. Entonces mi papá creía que yo me graduaba de leyes y me dijo, ¿cómo así que se va a graduar de doctor y no va a ir con corbata? Dijo, va a ir, va a usar, ¿sí ve hasta dónde llega? De que no apreciamos lo nuestro. Entonces, esta reflexión de hoy, para mí no era reflexión, no pensaba de esa manera. Y eso fue el impacto mío y les dije, bueno, armemos como si fuera un carnaval. Si hubiera ido, digamos, al León de Grave a graduarme con corbata, no hubiera pasado nada. Pero como vinimos como de carnaval, no, eso fue, desde que entramos a la universidad, nos quedaban mirando todos. Y hasta mis compañeros, no me reconocían. Cuando yo fui, los saludé y ellos dijeron, ve, me dicen Jaca, ¿no? Entonces, Jaca, ¿a ti qué te pasó? Dije, no, yo antes me la pasaba, pero mamándoles gallo. Le decía, no, yo antes era disfrazado, ahora es que vengo vestido como soy. Y eso es bonito. El rector salió, nos dio un palco así como de honor. Fue bellísimo, fue muy, muy, muy emocionante. Hay muchas personas incluso que ese día estaban en la universidad, en el auditorio León de Grave, que me han llamado, me han dicho, yo estuve en ese momento y fue emocionante que la gente se le erizó la piel. O sea, y mi papá lloró y todo eso, fue muy, muy emocionante. El León de Grave, imagínate aplaudiendo, todos de pie, el rector, las directivas. ¿Cuándo recibías el diploma? Cuando nos vieron entrar, imagínate, ni siquiera con nombres propios ni nada de eso. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que estamos reconociéndonos nuestras virtudes como colombianos, como sociedad. Ahí tiene mucha más fuerza que nos estamos reconociendo en la sangre lo que somos, no como pasado. O sea, para mí ese momento tiene mucho contenido en un centro tan icónico como la Universidad Nacional. Ese momento lo recuerdo. Hace poco me encontré en Medellín con el rector de ese año, el que me entregó a mí el diploma. Y me dijo, yo lo recuerdo a usted de ese momento tan bonito. Y nos encontramos en la misión de sabios, que yo hice parte. Entonces es algo maravilloso. Bueno, de ese día, y mi papá no entendía, mi mamá tampoco, cuando todos se levantaron a aplaudir, alguien que estaba a mi lado me dijo, mire, lo están aplaudiendo a usted. Y yo le dije, no, lo están aplaudiendo a mis padres. Y les dije, levántense. Se pusieron todos de pie, menos nosotros seguíamos sentados. Y mi papá no entendía. Le dije, no, levántese usted, porque ustedes son los que se merecen estos aplausos. Y la verdad yo veo más que los aplausos son para nosotros mismos. Los aplausos eran también para nuestra ADN, los aplausos son para aquello que pensamos que solo es pasado, que es precolombino, que no está entre nosotros. Yo lo veo más, pero lo interpreto hoy, ¿no? De esta manera, de todo lo que he visto y de todo lo que he sentido. En ese momento sí era lo fáctico, lo que estaba aconteciendo en ese momento y fue emocionante. Y contándolo ahorita incluso se me eriza la piel, o sea, es que es muy emocionante. Qué maravilla. Les contamos que estamos armando el primer club de lectura de la no ficción. Los cómplices, es decir, los oyentes que hacen parte de nuestra comunidad, ya votaron por el primer libro. Si quieren hacer parte de este club, únanse a nuestra comunidad con el aporte que quieran y puedan. Recibirán este y otros beneficios, harán que este proyecto se mantenga y se sumarán a una comunidad muy valiosa que cuidamos y a la que nos acercamos cada vez más. Les esperamos. Y volvamos al tema de tu arte, que me quedé con una pregunta guardada también, que era pues la relación con el yagé. Sé que de chiquito tomaste, pero después lo dejaste, pero siento y he oído que tienen pues mucha relevancia o mucha inspiración el yagé en tu arte. ¿Cómo podrías explicarnos qué hay detrás? Sabes que directamente así, a veces acuden a explicar mi pintura desde ese punto del yagé y se vuelve como un mito para explicar lo inexplicable. Directamente a mí no es que me inspire
con el yagé, aunque yo sí viví mucho esa cultura, muy de cerca. Hay muchos artistas, creo, por acá, por el Cono Sur, que han pintado, sobre todo desde el punto de vista muy naif, ese tema de inspirarse con el yagé. ¿Por qué lo digo? Porque algunos piensan que incluso se puede pintar un cuadro con la ceremonia del yagé. El yagé es un ritual y la pintura es otro ritual. Entonces no se podían hacer esos dos rituales al tiempo, porque el yagé ya sabemos que es una purga biológica, incluso en ese momento no podría uno coger un pincel ni nada, o sea, es muy complicado. Entonces, otra cosa, yo personalmente no he visto mucha lo que dicen con el yagé, y han escrito y se ha dicho y se ha contado, se ha hablado y todo eso. No he visto cosas tan maravillosas que algunos dicen que han visto. Visto, ¿no? Eso es lo que llaman las pintas. Yo he sentido. Esas percepciones, porque aguza los sentidos, esas percepciones del viaje son espectaculares, son bellísimas. Entonces hay mucha gente que ha visto mis pinturas y dicen que han visto mis pinturas en el viaje. Seguro que han visto antes mis pinturas y luego toman el viaje, entonces hay muchas como interpretaciones también. Y eso es lo maravilloso. La mía puede ser una percepción de la naturaleza, de la vida, digamos, hacia el exterior, y hace como un viaje al interior también, que tiene mucho que ver, por supuesto, con esa experiencia del viaje. Y pues a lo largo de la historia, por ejemplo, mis maestros pues fueron, por ejemplo, Kandinsky, con lo espiritual en el arte, que me encantó, o muchos artistas por ese estilo, el surrealismo, bueno, tantas manifestaciones y tantas expresiones que son en ese sentido del viaje al interior de cada uno. De que sí me inspiró muchísimo mi cultura, pues total, como te cuento que yo empecé a hacer estos pinitos en mi trabajo después de haberme graduado de la universidad, fue justo como en 3 puntos más o menos, como mojones de mi trabajo. Fue en una cascada que siempre íbamos con mi papá, que son recuerdos de infancia. El otro era como la tulpa y el fogón, que es muy importante en estas culturas, en la Inga. Y incluso yo nací en un fogón. Mi mamá no fue al hospital, sino que lo atendió una partera, y mis abuelos, y mi papá también estaba ahí, y algunas hermanas. Y el otro es la chagra. La chagra es como lo que llaman pan coger, como una huerta, pero tiene una combinación de muchas otras cosas, plantas medicinales, también hay un poco de bosque nativo, y también hay, pues, sobre todo plantas medicinales y comestibles y cultivado también. Es como todo un microsistema, como un ¿Esos dirías que microecosistema. fueron como los orígenes de las bases de tu arte? Mucho, porque después que empecé a hacer como esos pinitos, y en el arte es complicado porque yo no encontraba, es difícil, digamos, que uno asiste graduado de artista, no encontraba como un lenguaje. Y por ahí empecé yo, por ahí cogí camino y empecé con esas emociones a hacer arte abstracto, digamos, a hacer como un trabajo de campo, aunque no tenía la técnica de la autoetnografía. Lo que yo hacía era eso, digamos, en mi taller hacía una autoetnografía, como un laboratorio al interior de mí mismo, hacer como buceando en mi cultura y todo eso, recogiendo con colores y con formas y con percepciones lo que sentía, un poquito de sinestesia también. Lo que sentía lo iba dejando como un niño, con colores, con verde, este color, digamos, el sabor del maíz, es medio ocre, medio dorado, con la fuerza del sol, entonces yo he hecho un color azul y esas explosiones de colores. Así empezó, y al comienzo pues me daba un poquito de vergüenza empezar a mostrar esas pinturas, porque pues era... Y en el arte tiene que ser uno muy, muy atrevido con uno mismo. Y digamos que uno empieza siendo como tímido y no quiere mostrar esas cosas, ¿no? Y me costó mucho trabajo al comienzo, un poquito de todo, es exploración hasta la locura, digamos, hasta ir al fondo de la locura. ¿Y ahí cuál fue como el punto de inflexión? Como que
¿En qué momento sentiste que ya estabas en lo tuyo, que habías encontrado tu voz? Muy difícil porque, bueno, en ese tiempo se hacían salones regionales, el Salón Nacional era el evento que de un artista, digamos, recién graduado, en el que quería estar con los grandes maestros. Entonces era asistir como a esas convocatorias, pero pues cuando no era aceptado. Entonces poco a poco fui aceptado, digamos, en esos salones. Mi trabajo empezó en esos salones, en el Salón Nacional, en los salones regionales, salones de arte joven. Entonces ya hay otras miradas de críticos, de historiadores. Y eso pues es bonito empezar por ese camino. Pero no llegaba nada a lo de la papita. Entonces eso sí era complicado. O sea, uno se empieza a preocupar y la familia se empieza a preocupar y uno dice, bueno, y yo no puedo. Yo estudié filosofía porque pensaba que iba a ser profesor universitario. ¿Y en qué momento sí empezó a llegar? Eso también pasó mucho trecho, ya cuando uno estaba que reventaba porque pues no llegaba nada y con el tiempo, no recuerdo exactamente cómo fue. Bueno, recuerdo algo bonito de cómo, digamos, comí de la pintura fue a los 13 años. Sí, tendría 12, 13 años en una semana cultural en mi colegio. Una señora prestante fue a comprarme un dibujo. Eso me pareció increíble porque se hacían exposiciones de dibujo y ahí le gustó a una señora prestante de ahí, del Valle Siundoy. Y compró ese dibujo, me llamaron de rectoría y yo pensé que me llamaban para algo, pues cuando lo llaman de rectoría uno se asusta. Y me dijo, la secretaria me dijo, no, tranquilo, es que hay una señora que quiere comprar una pintura suya. Y bueno, eso me sirvió muchísimo porque me lo había ganado yo. Entonces eso es algo bonito, algo muy dignificante. Y luego en la universidad, pues sí, ganarse algo, así, sobre todo con esto, porque yo también me sostuve, digamos, con la pintura, haciendo bodegones, paisajes, desnudos, retratos, incluso hice esquelas, no sé si tú sabes qué son esquelas, en ese tiempo estaban muy de moda, como esquelas son como cuando se escribían cartas de amor que venían como con unas pinturas de fondo y uno escribía como poesía y eso también hice en algún momento para algunos amigos, inspirado como poeta y como dibujante, hacía cositas como en plumilla y con eso me sostuve. Pero ya, digamos, con algo personal, digamos que en ese tiempo, como lo que hacía desde chiquito, lo que hacía era copiar retratos, hice vírgenes, hice santicos, en los cuadernos del colegio también, recreando pasajes bíblicos y todo esto. Entonces, llegar a hacer algo personal que le nazca de uno. Cuando vendí mi primera pintura, eso fue maravilloso. Me llegó un cheque grande y pude pagar deudas y pude pagar arriendo y todo lo que estaba endeudado ya que colgaba la toalla. Entonces yo quería aferrarme a que en algún momento quisiera vivir de la pintura, de lo que sé hacer, de lo que me gusta hacer. Entonces colgar la toalla quiere decir que pues no tenía para comer, no tenía para vivir. Entonces tocaba hacer ese esfuerzo de alguna manera de poder vivir de lo que uno sabe hacer. En esa parte yo creo que no nos preparan. Nadie está preparado, en realidad. Y yo creo que de esto es un poco también, me parece importante la parte emocional, que en esa parte de la formación no nos la han dado. ¿A qué edad fue eso? Eso fue después de la universidad, tendría como unos 30 años, algo así, de 28 a 30 Y ahí años. ya empezó a despegar. Sí, empezó a despegar y fue increíble porque se empezó como a correr el voz a voz. Y te iba a hacer otra pregunta, algo que hablabas ahorita, que era como el arte como medio de transformación de sociedades y de vidas. ¿Cómo puede ver uno eso? ¿Cómo puede como comprobar eso? ¿Tienes alguna anécdota, Sí, ¿cómo explicas eso? Lo más fáctico, lo más fácil de comprobar en ese sentido es que pues yo nunca solté la toalla y me ha transformado como ser humano. Y yo mismo he sido un laboratorio de eso. Y como de otra manera también, dibujando y pintando, yo pude terminar el bachillerato. Porque pues hay unos estudios en neurociencias y todo eso de que
de que todo lo que se pueda graficar es más explicable. Sí, de todo lo que se pueda graficar es más explicable. O todo lo explicable se puede graficar también. Entonces, por ejemplo, si vemos un tablero, hacemos un paseo por salones de primaria, bachillerato, universidad o posgrado incluso, vamos a entender qué estaba diciendo el profesor, de qué tema estaban hablando cuando hacemos cualquier dibujo, cualquier mancha y se borró el tablero y todo esto, eso me parece pues maravilloso. Entonces, lo que yo hacía era que lo dibujaba todo, incluso a veces hasta a los profesores, le hacía retratos y todo eso, entonces, pero sí estaba poniendo atención a lo que estaba pasando ahí en el salón. Entonces, y me encantaba dibujar, no solamente los mapas, sino que como en física, en química, en matemáticas, si uno lo puede dibujar, pues me la pasaba dibujando eso. Y me iba bien porque yo llevaba muy bien llevaditos los cuadernos. ¿Y cómo es eso de que no tienes olfato, pero sientes los colores? ¿Lo estoy interpretando bien? Lo leí por ahí. Así es, sí, pero me di ¿No tiene nada cuenta, que ver el olfato con sentir los colores o sí? yo creo que sí mucho porque por supuesto que cuando hace falta un sentido, pues se potencializan los otros y tiene que hacer el esfuerzo. Sí, es peligroso también, ¿no? Por ejemplo, un día aquí en mi taller puse calefacción a gas y pues no me daba cuenta que ¿Y por qué lo perdiste? no, yo nunca lo he tenido, nunca he sentido un olfato. Entonces, creo que se potencializó, digamos, el de la vista. Y por supuesto que tengo que sentir los colores. Y a partir de ahí, de manera intuitiva, yo empecé a sentir los colores y a trasladarlos tal cual como los sentía a la pintura. Y era maravilloso, digamos, a transportar, por ejemplo, con un color emociones, percepciones, sentimientos. Eso lo han explorado muchísimo en el arte, Van Gogh, y en esos tiempos, por ejemplo, alguien decía que a un pintor le sabía a azul una salsa. Entonces eso me parece maravilloso, cuando uno le puede poner colores a los sonidos, ¿no? Eso se llama sinestesia, ¿no? Sinestesia, sí, así es. Y quería hablar de tus hijos, un poco de tu familia, lo que quieras, de un poco el cambio que hubo de tu crianza y tu formación al que le estás dando a ellos. Ellos ya no hablan inga, ¿no? No hablan inga, pues. Pues imagínate que al comienzo sí hablaban inga y los llevaba mucho al... La mamá es del norte de Colombia, es del Cesar, y yo soy del Putumayo y ellos nacieron aquí en Bogotá. Entonces no descuiden nunca llevarlos pues donde los abuelos, y la idea era pues que llegaran ropa vieja y que vivieran esa vivencia que yo tuve, de treparse a los árboles y de meterse a los ríos y todo eso, que se conviertan en lagartijas y en pájaros y que vean el mundo desde ese punto de vista. Pero pues tenían esa formación acá con otros idiomas y todo esto. Entonces también hice el esfuerzo de que al comienzo hablábamos con mi hijo mayor, con Tawanti, hablábamos en inga y nos entendíamos. Pero pues ya con el tiempo eso se va perdiendo. Yo los envié al Putumayo para que aprendieran inga y no fue posible. Imagínate que en el mismo Putumayo, en el mismo seno familiar de mi casa, de mis padres y de los abuelos y todo esto, ya se está perdiendo esa tradición. Entonces me tocaba enviarlos de pronto, es a un sitio muy recóndito, digamos, por allá, una vereda, y que se quedara con unos muy hablantes del quechua o del inga. Hubiera sido maravilloso, la verdad, llevarlos 2 meses allá, que vivieran esa vida, pero no se me ocurrió en ese momento. Yo los mandé con mi familia y no, lo que llegaron fue hablando mucho de lo que hablaban los niños del pueblo y todo eso, y con gustos. Estuvieron un tiempo, les dije, bueno, para que se vayan y se concentren en el inga, 2 meses allá, pero no. Con mi hijo mayor sí hablaba. Sí. Y de lo que me preguntas de la formación, es que sí, yo sí les quise dar, digamos, todo el sueño que yo hubiera querido tener desde mis inicios, o sea, toda la formación que pudieran tener en todos los aspectos. Y la verdad, ellos son unas naves, o sea, son pelados globales,
vivimos en Nueva York, entonces ellos estudiaron en el Liceo Francés de Nueva York, se formaron aquí en el Liceo Francés de Bogotá y viajaban muchísimo y todo su mundo, o sea, que hayan resultado artistas me parece pues maravilloso también, porque ese es el mundo, el universo en el que ellos crecieron. Como para ir terminando, hablemos un poco del momento actual. Me da curiosidad también, ¿tú ya te sientes más bogotano que del Putumayo o más cosmopolita? Y hablemos pues un poco de tu interpretación de todo lo que está pasando en el mundo. Sí, he vivido desde el año 80 y pico, que pisé por primera vez. Yo estudié 2 semestres en la Universidad de La Sabana. De esos tiempos para acá, a veces recorriendo la ciudad, caminándola, bueno, este barrio y todo esto, la Macarena, a veces hago esas reflexiones, digo, bueno, cuando recién llegué por primera vez y todo eso, cómo ha cambiado mi percepción y la ciudad también, por supuesto. Y mira que mi acento no ha cambiado. Mi acento es tiene mucho del quechua, yo hablo el quechua perfectamente. Entonces es así, es ir y venir, estar como en esos dos umbrales entre, digamos, Occidente y el quechua. Y así me la paso, yo creo que en mi vida, incluso en las reflexiones y todo eso, estoy muy así. Yo creo que eso además es exquisito, es maravilloso estar como en ese vaivén de mi cultura y la otra cultura global. Yo me siento un ciudadano del mundo, me siento que sí logré con esos primeros matachos, esos primeros dibujos, esas primeras manchas de color y esa cosa inocente de querer de querer ser artista o pintor sin saber qué era ser artista, pues lo he hecho a pulso con mis manos y con lo que sé hacer. Y entonces eso me parece que es una bendición y que uno pueda, digamos, palpar las cosas, viajar por el mundo y darse ese regalo. Eso me parece bonito a partir de unas manchas de color y unos dibujos. Y que eso exprese a una sociedad y le cuente también. De alguna manera también es intervención. En estudios culturales se llama intervención. Intervención es, digamos, socavar una cultura, entrar como a las estructuras y moverlas. Creo que de eso se trata también el arte, en general. Y mi trabajo, sin darme cuenta, está trayendo, digamos, ese universo, esa manera de sentir y pensar el mundo, lo estamos trayendo y lo he puesto, digamos, en muchos sitios, abriendo mentes, abriendo percepciones y eso sin querer pues se vuelve en un tema político fuerte y viene de una fortaleza pues que viene de esa tosudez de los abuelos y de esas tradiciones que sin querer de verdad es fuerte, ¿no? Y una pregunta más que me da curiosidad, ¿te ha pegado la fama? ¿Se te ha subido? ¿Te ha cambiado tu forma de ser? ¿O no sientes que eres famoso? Pues a veces se le olvida y a veces no siento y algunos amigos, algunas amigas me dicen, oye, es que tú no te das cuenta de la dimensión de la fama que tú eres porque pues yo soy así, como ahorita que acabo de reírme y soy así y me parece que así se disfrutan más las cosas. Bueno, a mí me han pasado cosas muy lindas. Por ejemplo, un día venía por el lado de Mosquera, desde Girardot, y una señora de la tienda, fui a comprar algo, agua, y me dijo, ay, usted es el maestro de Academia Hoy, ¿no? Le dije, sí, ¿y usted cómo sabe? Me dijo, pues no, para que vea que yo leo. Eso me pareció muy bonito. Y yo le dije, ve, qué bonito. Imagínense una señora de una tienda así, una tienda por ahí, de cualquier lado de Colombia. Esas cosas así son extrañas, pero es bello. Incluso acá un día también una habitante de calle, le dicen ahora, ¿no? Aquí en la historia del parque. También me habló en los mismos términos, me dijo, para que vea que yo leo. Yo siento que pues a estas alturas, metido en un taller, pintando toda una vida, puedo decir muchas cosas desde mi experiencia y todo lo que pueda aportarle, ¿no?, a las nuevas generaciones. Yo siempre soñé, como te decía hace un momento, de que si en mis tiempos hubiera podido tener acceso a ir a visitar el taller de un artista y sentir qué está pensando, porque a veces se convertía mucho en un tema tabú y a veces de mucho mito, de entender qué está pensando este señor mientras pinta. O sea, no sé, qué pensaba Picasso
cuando estaba frente a un lienzo en blanco. O sea, y a veces una pintura la hacía en 2, 3 minutos, pero era 60 años de vida más 3 minutos. Entonces eso es maravilloso, ¿no? El arte debe tomarlo uno de una manera muy profesional. Alguien a los comienzos de mi carrera me dio un consejo muy bonito y fue de que así como tratas tu trabajo, así te tratan a ti también. Entonces hay que tratarlo con mucho cariño, porque a veces el arte también, pues de esa misma manera como se ha visto de que de manera social, de que un artista no está pensando en el dinero, pues obvio que no. Pero si haces una poesía o compones una canción o eres director de orquesta, pues por supuesto, ¿cómo se tasa? ¿Cómo se calcula? Y eso es oferta-demanda. ¿Cuánto puede cobrar? O un violinista, o un pintor también. ¿Cuánto podemos cobrar? ¿Cuánto debemos cobrar? Porque es maravilloso que en el día y en la noche hagamos lo que nos gusta. No que en el día hagamos una cosa y en la noche pues hagamos otra, ¿no? Para ganarnos la papita. Tal cual. Carlos, mil gracias. Creo que esto fue. No sé si quieras dejar algo más dicho. Muchas gracias por recibirme, por tu tiempo. Muchísimas gracias y creo que como lo que te dije al comienzo, te felicito muchísimo por este espacio, me parece maravilloso. Que tengas mucho éxito y bueno, para todos tus oyentes, para todo tu auditorio, un gran abrazo, los quiero mucho. El Topo es un podcast de la no ficción. Si quieren apoyar este trabajo y hacer que crezca, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de oyentes. Solo entren a lanoficcion.com y hagan clic en Hazte Cómplice o encuentren ese link en la descripción de este episodio. Cada aporte, no importa el valor, suma mucho y a cambio recibirán diversos beneficios. Si no puedes unirte, muchas gracias por estar acá. Si quieren enviar notas de voz comentando nuestro trabajo, pueden hacerlo al Instagram del Topo, @podcasteltopo. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Juanita Soto, Laura Carmona, Margarita Olarte, Laura Duque, Jorge Muñoz, Andrés Muñoz, Javier Castiblanco, Nicolás Samper, Mederley García, María Fernanda Rubio y Carlos Leiva. Muchas gracias por estar acá.